Muy buenas amigos de YouTube. El día de hoy venimos con otro video de reporte católico narrado por Vincenzo Rutiliano Díaz. Esta vez sobre la Biblia católica y la Biblia protestante, comparación de versículos en español, por supuesto. En este video el objetivo es comparar qué sucede cuando tienes diferentes grupos de personas traduciendo el mismo texto o varias interpretaciones ocurren y eso crea diferencias, por supuesto. Entonces vamos a ver qué diferencias hay entre los versículos de las traducciones católicas y la Biblia católica y la Biblia evangélica. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Primero que todo, los libros removidos de la Biblia. En la Reforma, gracias a Martín Lutero, se empezó a cuestionar la autenticidad de partes de la Biblia, ya que algunos libros del Antiguo Testamento estaban en hebreo, en arameo y algunos en griego. Los que eran griegos eran más nuevos que las partes como el Génesis, el Éxodo, y Martín Lutero pensaba que eso hacía que no fueran válidos. Me imagino que no leyó el idioma en el que estaba escrito el Nuevo Testamento, pero sabemos que estos libros son inspirados por Dios y estuvieron en la Biblia desde el inicio, incluso los apóstoles y Jesucristo usan estos libros, pero pues Lutero los quitó. Tenemos el libro de Tobías, de Judith, de Macabeos 1 y 2, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, que pues eran usados por los primeros cristianos, y también algunas partes de Esther y de Daniel que fueron quitadas por ser en griego, justamente. Lutero también cuestionó algunas cartas del Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, la epístola de Judas, incluso el libro del Apocalipsis los intentó quitar, pero no consiguió mucho apoyo. Y bueno, no sabemos que la primera traducción protestante al español, no la primera traducción al español, sino la primera traducción protestante, la de Casidorio de Reina, no la Reina Valera, sino la de Casidorio de Reina, pues contenía los 73 libros de la Biblia católica, así que antes la Biblia, incluso la Biblia protestante, tenía todos los libros, pero los quitaron. Tenemos diferentes tipos de traducciones, pues la traducción no es una ciencia exacta, sino que toma un poco de interpretación, así que todas las traducciones pueden tener errores y problemas, ya que siempre es una persona que decide qué poner. Tenemos traducciones católicas como la Septuaginta de Hühnemann, traducida totalmente del griego, del Antiguo Testamento griego también. La Torres Amat, Biblia Torres Amat, traducida desde el latín, la Vulgata de San Jerónimo. La Biblia Nácar Coluña y la Biblia de Jerusalén, que son traducidas del arameo y el hebreo, pero uno es equivalencia formal. Equivalencia formal significa palabra por palabra. Equivalencia dinámica significa que es pensamiento por pensamiento, o sea, el traductor agarra el versículo y puede cambiar las palabras, pero manteniendo el significado original. Y vemos que las 4 Biblias protestantes que elegimos, hay bastantes, pero vamos a usar las 4 traducciones más populares. La Reina Valera, que es la más popular en internet y en la vida, pues en las iglesias evangélicas y las iglesias episcopales y las iglesias metodistas la usan. Otras iglesias protestantes prefieren la Biblia de las Américas, otras prefieren la Nueva Traducción Viviente, que es bastante popular en Estados Unidos. Y también tenemos la Biblia Nuevo Mundo, que es la que usan los Testigos de Jehová. Entonces vamos a comparar. Primero tenemos Éxodo 24, nuevamente un versículo bastante popular. No harás ídolo ni imagen alguna de lo que está en el cielo arriba o en la tierra abajo o debajo de las aguas de la tierra. Un versículo muy importante porque tiene unas implicaciones teológicas y de la práctica de la fe. Para muchos protestantes esto significa que está prohibido cualquier tipo de imagen que se pueda utilizar, cualquier representación. Pero ¿qué es realmente lo que dice este versículo? Pues dice ídolo. La palabra ídolo o imagen tallada, pues en el hebreo es el pesel. Un pesel es un ídolo o una imagen tallada. Entonces los peseles en el Antiguo Testamento son las estatuas como el oro de bronce, y de oro, los ídolos de los demás pueblos paganos contra los que los judíos se enfrentan son los peseles. Y por eso es que está esta crítica muy importante. Dios no se puede contener en una imagen y por eso los judíos no hacían imágenes de Dios.
Recordemos, por supuesto, que Dios se hizo hombre y la imagen de Jesucristo es la imagen de Dios. Pero uno también puede pensar, entonces, ¿por qué los católicos tienen imágenes en sus iglesias si ellos tienen prohibido por la Biblia pues hacer imágenes? La cuestión es que no todas las imágenes son lo mismo. Éxodo 24 está prohibiendo los peseles, las imágenes talladas, las esculturas de idolatría. Hay una diferencia en hebreo del pesel, el ídolo, y el selem, que es la imagen. Dios mismo crea el hombre y la mujer a su imagen y semejanza, en su selem, porque Dios no necesita un ídolo, porque Dios creó su universo, su templo, y puso su imagen al hombre y a la mujer en medio. Y Dios comanda a su pueblo a crear el arca de la alianza, el templo, la serpiente de bronce, que son elementos no de adoración, porque la adoración es única y exclusivamente para Dios, pero son elementos, objetos que pueden ser reverenciados, porque merecen la reverencia de llevar la bendición de Dios, porque Dios fue el que mandó que se hicieran esos objetos. Y así como tenemos esas imágenes, la imagen de Jesucristo nuevamente, la imagen visible, es la imagen de Dios. Así que pues Dios se le puede hacer representaciones porque es la imagen de Dios, Jesucristo. Y recordemos, Dios nos crea en su selem y semejanza. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Este versículo es muy importante porque para nosotros los católicos representa pues la autoridad que Jesús le deja a Pedro en el liderazgo de su iglesia. Por eso es que los católicos pues respetamos al Papa en su posición del obispo de Roma, el sucesor de Pedro, es el que entre los obispos pues mantiene esa primacía, ese liderazgo. Entonces algunas traducciones deciden cambiar piedra, cambiando la palabra Petra en griego por roca. Esto es un error, pues la palabra piedra, Cefas en arameo, es la que Jesucristo está usando para describir a Pedro. Pedro es una piedra, es un juego de palabras que Jesucristo está usando para decir que sobre esta piedra Él va a construir su iglesia. Otros piensan que, piedra es como una piedra pequeña, ¿no? Pues la realidad es que no es el contexto histórico. Una piedra puede ser cualquier tipo de piedra. La palabra roca podría funcionar también. Es una roca, uno piensa que es algo más grande. Pero la palabra roca en griego es brachos, no petros. Entonces, ese no es el lenguaje que están usando los apóstoles. ¿Qué significa esto? No es Jesucristo la piedra angular que desecharon los arquitectos, como dice San Pablo. Eso es totalmente correcto. Jesucristo es el lithos angular, la piedra angular de la iglesia. Pedro es la piedra que Jesucristo escoge para construir su iglesia sobre esa piedra. Y después, cada uno de nosotros bautizados somos un ladrillo, un bloque, una piedra más de esa iglesia de Jesucristo. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Tenemos Lucas 23:43. Díjole, en verdad te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Jesucristo le dice al buen ladrón que por haberse arrepentido, por haber creído, él pues va a estar con él en el paraíso hoy mismo. Pero los testigos de Jehová en la traducción del Nuevo Mundo pues cambian la ubicación del dos puntos o de la coma. Verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y eso te deja pensando, ¿cuándo? Entonces están jugando con la traducción. O sea, esto cambia totalmente la teología de este mensaje que le está diciendo. O sea, estarás conmigo en el paraíso, pero ¿cuándo? Es peligroso, esta interpretación es peligrosa. Juan 20:23. Si a alguno le perdonaréis los pecados, perdonados le están. Si de alguno retuviereis, retenidos están. Esto es Jesucristo hablándole a los apóstoles de su capacidad pues de perdonar pecados y de retener pecados, o sea, de disculpar, de remitir los pecados, pero al mismo tiempo retener
los pecados de las personas que no se arrepientan. Entonces, para los católicos esto es un símbolo del sacramento de la confesión. Los sacerdotes pueden perdonar los pecados de las personas que están arrepentidas, de que quieren volver a estar en paz con Cristo, pero al mismo tiempo los sacerdotes pueden retener los pecados si ellos no ven que la persona está arrepentida de corazón. Y algunas traducciones protestantes cambian esto. Por ejemplo, una nueva traducción viviente: si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Esto cambia la palabra que se usa en el griego, y pues por supuesto que cambia el significado de la oración. Simplemente está diciéndole Jesús a los apóstoles eso, y nada más aplica para ellos, y no es una habilidad sobrenatural que le está dando un ministerio, un sacramento a los apóstoles. Simplemente es la habilidad particular de no perdonar o perdonar. Así que esta es una mala traducción. Tenemos Marcos 14:22. Y comiendo a ellos, tomando pan, bendeciendo, partió y dióles y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Esto no es necesariamente mala traducción, pero es una cuestión de semántica en el castellano. Vemos que las traducciones católicas ponen este es mi cuerpo, ponen el artículo singular de tercera persona, en la mayoría de los casos, mientras que las protestantes todas ponen esto es mi cuerpo. Pues podría ser un artículo para referirse a alguien, pero esto nunca. La cuestión es que Jesucristo aquí está hablando del pan, diciendo que el pan es su cuerpo, y hay que comer del cuerpo de Cristo, que es sacrificado para el perdón de los pecados, para tener vida eterna. Esa es la enseñanza de Jesucristo. Pero las traducciones protestantes no quieren hacer énfasis en esa realidad, entonces ponen esto, como que este pan, esto que tengo aquí, es mi cuerpo. Puede estar hablando del pan, así como podría estar hablando de cualquier cosa, no es tan indicativo. Y la traducción del Nuevo Mundo pues va más allá y cambia la palabra es, del verbo ser, por significa. Esto nuevamente es un cambio deliberado. Juan 6, 53, 55. Jesús les dijo: en verdad os digo, que si no comiereis de la carne del Hijo del Hombre, y no bebiereis de su sangre, no tendréis vida en vosotros. Quien come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Pues este versículo es traducido pues de la manera correcta, podríamos decir, en la mayoría de traducciones. Lo único es que vemos abajo dice alimenta en la traducción del Nuevo Mundo. Cosa que no es correcto decir alimento, porque Jesucristo habla de comer. La palabra comer en griego que Jesucristo está usando es trogón, que significa comer, pero es más específicamente el acto de masticar y no el de ingerir o el de nutrirse. La palabra que Cristo está usando está hablando literalmente de comerse su carne, no solamente de alimentarse simbólicamente y espiritualmente de Jesucristo, sino de comer físicamente el cuerpo de Jesucristo. También vemos que las traducciones protestantes cambian el orden de las palabras griegas de al último día al día final. ¿El final de qué? Eso es una duda que te puede quedar si lo lees de esa manera, pero es un error menor, no es tanto un error sino una interpretación, pero vale la pena mencionarlo. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Luego pues, hermanos, afirmaos y retened las tradiciones que os hemos enseñado, sea por palabra, sea por epístola nuestra. Este es uno muy importante porque está hablando San Pablo de mantener las tradiciones que los apóstoles están enseñando a las comunidades cristianas, no solamente por escrito en la Biblia, sino también las tradiciones que ven en persona de ellos. Importantísimo, pero vemos que las Biblias protestantes cambian la palabra tradición, que en griego tradición es paradosion, que en griego tradición es paradoseis, que significa tradición, y pues la cambian por didaké, doctrinas, las enseñanzas. Si uno escucha de San Pablo, mantengan las enseñanzas,
Es lo mismo que decir mantengan la Biblia, pero eso no es lo que este pasaje está diciendo. Este versículo está diciendo mantengan las tradiciones, las paradoseis. ¿Por qué son importantes las tradiciones? Porque las tradiciones nos recuerdan las verdades teológicas que creemos. Si tú cambias las tradiciones, es muy fácil cambiar tus creencias. Así que si uno mantiene las tradiciones apostólicas, es más probable que tú te mantengas creyendo lo que los apóstoles creían, que es la fe del Evangelio de Jesucristo. Aquí tenemos otro caso, Juan 3:36, de qué pasa cuando tú cambias el idioma original. Tenemos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios queda sobre él. Esto es, pues habla de la fe, hablando de la fe. Y algo que tenemos que saber sobre la fe es la palabra que se usaba en griego para hablar de la fe. Tenemos que la palabra pistis en griego significa fe y sus diferentes conjugaciones significan confianza, lealtad, creencia y obediencia. Entonces tenemos pisteón usado al principio, el que cree, y después tenemos piteón, obediencia, apiteón, el que apiteón no verá la vida. El que obedece, el que cree, el que pisteón verá la vida eterna, pero el que no obedece no la verá. Entonces cuando tú cambias, aunque suena muy parecido, pistis, pisteón, apiteón, el que no cree y el que no obedece no son la misma cosa. El que, como dice la Reina Valera, el que cree tiene vida eterna, y el que se rehúsa a creer, o sea, la Reina Valera nos está diciendo, el que no cree no verá al Hijo. Está diciendo prácticamente el que sí, sí y el que no, no. Entonces este es un error que algunas Biblias católicas también cometen, pues un malentendido de la escritura, de una doctrina. Así que vemos que pues cualquiera se puede equivocar, un error entendible. La Biblia, la Nueva Traducción Viviente, en este versículo incluso añade la ira del juicio de Dios, añade la palabra juicio, pues por alguna razón, palabra que no está ahí. Finalmente vamos a ver Gálatas 2:16, un versículo importantísimo, pues de este versículo pues nace toda la doctrina protestante, la de que solo por la fe se salva a la persona. Que bueno, los católicos creemos que la fe nos salva, ciertamente, pero no es únicamente pues aclamar tener fe. Pues ya veremos más adelante por qué. Así que vamos a leer este versículo. Y sabiendo que no se justifica el hombre por obras de ley, sino por la fe en Cristo Jesús, también nosotros en Jesucristo hemos creído, para ser justificados por fe en Cristo, y no por obras de ley, porque por obras de ley no será justificada toda la carne. Y esto está hablando San Pablo pues de la relación que tienen que tener los cristianos con la antigua ley, la ley de Moisés. Uno no se justifica pues por cumplir los 10 mandamientos, sino por creer en Jesucristo. Pero ¿a qué se está refiriendo San Pablo? No es verdad que entonces cualquiera que diga, yo sí creo. Eso significa que cualquier persona que cree, aunque realmente no practique, se puede salvar. Para los protestantes, o la mayoría de los protestantes, esto significa algo muy importante. Y de hecho eso trae muchos debates entre protestantes. Incluso tenemos la traducción Nuevo Mundo, hace algo que hizo Martín Lutero, inserta la palabra únicamente por medio de la fe. Esa palabra no está en el griego, pero esa palabra fue insertada en la Biblia de Lutero en alemán por la sola fide, por la sola fe, se salva en la creencia en Cristo Jesús. Y esto es un error gravísimo que causó la Reforma Protestante al insertar una palabra, una inocente palabra, o no tan inocente palabra, en un versículo de la Biblia. A la gente leer en alemán su Biblia por primera vez, pues habrá pensado, bueno, la iglesia nos está mintiendo, nos mintieron, no hace falta los sacramentos, no hace falta pedir perdón con el cura. Pero si vemos que esta palabra fue insertada, ahora entendemos pues que el que mentía realmente era Lutero. Pero entonces aún así, incluso si es verdad que, Lutero estaba mintiendo, este pasaje no nos dice que simplemente creer en Jesucristo es suficiente. Pues entendamos que fe no se trata nada más de creer, pues incluso los demonios creen. Así que les tengo varios versículos de la Reina Valera que les voy a leer, que hablan sobre la relación entre la fe y las obras.
Gálatas 5:6, porque en Jesucristo ni la circulación vale, porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Una fe que obra te salva. Primera de Timoteo 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, hay que desechar la mala conciencia y la mala fe por una verdadera fe. Apocalipsis 15. En el libro del Apocalipsis: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios quiere que los cristianos seamos fríos como el agua para tomar, refrescante, o calientes como el agua hirviente, pues para cocinar, para hervir o para tomar té. Eso es lo que quiere Dios, que seamos útiles, no inútiles como el agua tibia, la vomitará de su boca. Dios quiere buenas obras de los cristianos. Filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, San Pablo le está diciendo a los filipenses: miren, que yo sé que ustedes se han portado muy bien, sigan portándose bien aunque yo no los esté viendo, porque a Dios eso le importa. Filipenses 13, porque Dios es el que vosotros produce, que a Dios eso le importa. Filipenses 13, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y tenemos el Antiguo Testamento, Primera de Samuel. Y el Señor pague a cada uno su justicia y su lealtad. La palabra lealtad en el Antiguo Testamento griego es pistis también, la lealtad. Dios te va a pagar por tu justicia y por tu fe, por tu lealtad. Y más importante todavía, para cerrar ya nuevamente, Santiago capítulo 2, 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mandamiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe con mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó en Dios y le fue concedido por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también la ramera no fue justificada por sus obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque el cuerpo sin espíritu está muerto, y así también la fe sin obras está muerta. Esto es una cuestión pues impactante ver en la Biblia. El apóstol Santiago nos dice: sí, la fe que obra y la fe que se perfecciona por las obras nos salva. O sea, Santiago y Pablo no están en contra, ellos están en la misma sintonía. Pablo también nos ha dicho la fe que obra, y Santiago nos recuerda: sí, la fe que obra. Y nos explica mucho más de este hermoso pasaje. La fe de Abraham lo salvó, y por esa fe él obró sus obras y su fe. Y pues como dice este versículo, que niega totalmente la doctrina de la sola fe. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y no solamente por la fe. Y no solamente por la fe. Pues es una cuestión importantísima. Esta es la traducción de la Reina Valera.
no es una traducción católica, no es una traducción amañada por nadie que tenga la intención de hacerte perder la fe en la sola fide como una doctrina. Esta es la misma Biblia que usa la gente que cree que por la sola fe la gente se salva. Así que vemos que incluso esta traducción pues te permite entender que la gente se salva por su fe y por sus obras y por el bautismo y por la Eucaristía y por los sacramentos. La fe en Jesucristo se trata de creer y de vivir una vida cristiana, de perfeccionarse por las obras, una fe que obra. Amén. Muchas gracias, hermanos, pues por este tiempo que pasamos juntos, de poder ver este video. No olviden suscribirse nuevamente para poder seguir haciendo más videos en este canal. Y bueno, muchas gracias a su servidor Vincenzo Rutigliano Díaz. Para los que se quedaron, la conclusión mía personal es que las Biblias católicas ciertamente pues tienen algunos errores menores. Pues los seres humanos se equivocan. De la misma manera, la Reina Valera es bastante balanceada, no es la peor traducción, pero tiene algunos cambios deliberados para cambiar el significado de la Biblia. Así que hay que tener cuidado al leer la Reina Valera para los católicos. La Biblia de las Américas y la Biblia de la Nueva Versión Internacional y la Nueva Versión Viviente son 3 Biblias hechas en Estados Unidos, influenciadas por el protestantismo estadounidense, y por supuesto que las partes que cambian, las cambian con ese enfoque del protestantismo estadounidense. Y la traducción de Nuevo Mundo está influenciada por las doctrinas de los Testigos de Jehová. Es honestamente la más peligrosa de todas porque inserta palabras y cambia versículos enteros de la Biblia. Así que es importantísimo pues saber estas diferencias existen. Y bueno, muchas gracias por el tiempo que estuvimos juntos. Si quieren más videos como este, más versículos que quieren que comparemos, pónganlos en la descripción y haremos otro video pues comparando esos versículos. Muchas gracias, Dios los bendiga. Protestante, tenemos el problema de que